Entonces, estimados alumnos, empezaremos con el tema número 1, la modernización de la gestión pública. Lo primero que tenemos que entender de esta modernización es los lineamientos generales que se ha dado el Estado de Chile a contar sobre todo de la época del siglo XX. A contar del principio del siglo XX, Chile ha cambiado lo que es la gestión pública burocrática a lo que actualmente tenemos. La idea básica de esto, ¿no es cierto?, es de alguna manera prolongar el proceso que se está viviendo en cuanto a la modernización del Estado de Chile. Existen, sabemos, patrones culturales, idiosincráticos que tenemos los servidores públicos que hacen difícil esta modernización del Estado. Pero la idea básica, ¿no es cierto?, es que la reforma que está presente actualmente, tanto en los gobiernos anteriores como el actual gobierno de la señora Bachelet, hacen que la modernización del Estado sea algo que es prioritario para la modernización. Veremos en este momento lo que es la evolución de la administración pública a contar de los años 40 del siglo pasado y lo que se llamó el estado de bienestar. Sabemos que en esa época tenemos la idea básica, ¿no es cierto?, de una administración de gobiernos radicales, sobre todo a contar de los años 38, donde estaba presente como presidente de la República don Pedro Aguirre Cerda. En esta época se crearon distintos servicios públicos, como es, por ejemplo, la CAP, la Compañía Ceros del Pacífico, ENAP, por ejemplo, LAN, que actualmente sabemos, ¿no es cierto?, que es una empresa privada, pero en esa época que estamos hablando, los años 30 y 40 del siglo pasado, correspondían a servicios públicos. Y en esa época, insistimos, es un estado de bienestar, es decir, la constitución política vigente en ese momento determinaba que el Estado chileno era un estado de bienestar. Luego, cuando cambiamos de la Constitución de 1833 a la Constitución de 1925, en el mandato de don Arturo Alessandri Palma, en su segundo mandato, cambiamos a este proceso, a esta nueva modernización del Estado, ya un Estado menos protector. Ahora vemos lo que es la modernización del Estado chileno en los años 60. Este es un nuevo modelo institucional, el cual, ¿no es cierto?, es impulsado administrativamente por el gobierno de don Eduardo Frei Montalva, que gobernó Chile entre 1964 y 1970. Él creó organismos bastante importantes para Chile como bienestar. Por ejemplo, lo que es la ODEPLAN, o sea, la Oficina de Planificación Nacional, o el CONSUSENA, que es el Consejo Superior de Seguridad Nacional, y otros organismos públicos que estaban presentes en lo que es en ese momento la actual Constitución de 1925. Luego, ya en los años cercanos a los años 70, sabemos que rige la nueva Constitución chilena de 1980, con una concepción administrativa de los servicios públicos distinta a la que veníamos nosotros trayendo hasta este momento. Entonces, la modernización de los años 70 y 80 verifica la creación de nuevos organismos públicos, pero no tantos como los anteriores sistemas que veníamos trayendo, por cuanto asume el gobierno militar. El gobierno militar de alguna manera retrocedió en cuanto a lo que es la administración del Estado, pero sí creó algunos organismos como es, por ejemplo, la CONARA, que es la Comisión Nacional de Reforma Administrativa en el año 1975, y algunos ministerios principales de ese momento, como es el Ministerio de Secretaría General de la Presidencia y el Ministerio General de Gobierno, y dio a un proceso de reorganización bajo una lógica más centralizada, pero al mismo tiempo determinó que la administración pública fuera mucho más pequeña que lo que había sido hasta ese momento. Luego tenemos nosotros un avance en cuanto a lo que es la administración pública con los gobiernos democráticos, lo que es la modernización liberal de los años 90. A contar de 1990 asume el país Patricio Elwin Azócar, determinando que la administración pública vuelva a tener un poco lo que venía trayendo en cuanto a la importancia que se le daba a la administración del Estado. Es por ello que tanto Patricio Elwin como don Eduardo Frei Ruiz Tagle determinaron un nuevo proceso sistemático de sistemas públicos, en el sentido de que la política institucional era necesario que estuviera nuevamente en el gobierno de turno, asociada a una nueva agenda pública y a una nueva agenda modernizadora del Estado. Existió en estos momentos un rol crítico entonces a la administración pública existente hasta la época militar, con un nuevo proceso modernizador a contar de la fecha que estamos viviendo, 1990 en adelante.
Veamos ahora cuáles son los objetivos presentes o premisas de este proyecto modernizador del Estado. A contar de la época de don Eduardo Frei Tagle fue el proceso que impulsó este nuevo servicio ciudadano, en donde se da forma a una oportuna reacción de parte del gobierno de turno. Para ello se presentan tres aspectos básicos, con los cuales son: la modernización es un proceso que está en marcha. La modernización es una política pública instalada y se requiere construir un consenso político y social de segunda generación, posterior obviamente a la época militar, para reformas de mucho más amplitud. También aspectos principales de esta modernización pública, como resumen, serían las siguientes: orientación del servicio público hacia el usuario, hacia el cliente, énfasis en el funcionario público, y en ese sentido los distintos estatutos administrativos le dan importancia al funcionario público, al agente público, que después en otras diapositivas ustedes irán viendo. Gestión orientada a resultados, no solo a efectuar, ¿no es cierto?, una tarea eficaz, sino también una tarea eficiente y una tarea que proyecte la administración del Estado. Una eficaz y eficiente recurso, ¿no es cierto?, en el sentido de que los recursos deben ser aquellos necesarios para efectuar la tarea pública y no malgastar recursos en aquellos aspectos que son básicos para el bienestar de la sociedad. Fortalecimiento de la ética pública. Ya con estos gobiernos nace el concepto básico de lo que es la probidad administrativa. Es decir, todo funcionario público debe efectuar las tareas que le corresponden según el parecer público, con lealtad, rectitud en el actuar de las personas, no existiendo la posibilidad de corrupción, aun cuando sabemos, ¿no es cierto?, que esto de la corrupción viene aparejado con el proceso administrativo que estamos viviendo. De hecho, las directrices de este proceso modernizador viene dado también por liderazgo gerencial, a través de los nuevos procesos de reclutamiento del sector público, a través, por ejemplo, de lo que se llama el servicio civil, es decir, aquella área en donde seleccionan a los altos directivos públicos. También, conjunto con ello, la formación de élite gerencial. Procesos nuevos como la planificación estratégica, es decir, vemos cuál es la misión, la visión de la institución pública. Descentralización de servicios públicos, desconcentración también es necesario. Todo ello, insisto, en esta modernización de los procesos gubernamentales de la época, ¿no es cierto?, que estamos viendo democrática. Atención al usuario como cliente, presupuesto único fundamental, sistema de auditoría y la implantación de técnicas empresariales en el sector público, que hasta ese momento solamente se aplicaba en el sector privado, como es, por ejemplo, ¿no es cierto?, el management público, como es, por ejemplo, el gerencialismo, lo que es también la sinergia dentro del sector privado, llevarlas también al sector público. Luego existe el proyecto de desarrollo modernizador de los años 97 al año 2000. Este complementa lo que ya hemos visto anteriormente a través de transformar a los servidores públicos en virtud de un compromiso del Estado al servicio de la gente, al servicio del usuario. La idea básica es que las personas que trabajan en la administración pública trabajen para el usuario, sean los servidores hacia ellos. Mejorar la accesibilidad y calidad en la atención que se presta a la ciudadanía por parte de los servicios públicos. Garantizar transparencia y probidad, y para ello nace una ley de probidad administrativa que se aplica en todos los sectores públicos, incluidas obviamente las municipalidades. Establecer una institucionalidad que permita eficiencia, eficacia, flexibilidad, coordinación y control de todos los elementos que están presentes en la administración pública. Incorporar la evaluación como un feedback necesario para entender que la administración pública debe ser reconocida por todos y todos saber qué se hace dentro de ella. Colocar una agenda pública al interior de los servicios públicos modernizadores, es decir, todo servicio público debe tener una agenda que cada cierto tiempo tiene que ir modernizando los procesos que se dan en ese servicio público. Esta agenda modernizadora se va proyectando recientemente hacia los años 2009, fines, ¿no es cierto?, la década del 2009, a través de recursos humanos y gerencia pública. El concepto de gerencia pública tratando de complementar lo que hasta el momento era lo que se llamaba gestión pública. Servicios de excelencia, descentralización de las actividades del Estado,
como dijimos anteriormente, también desconcentración de las actividades del Estado, transparencia y probidad, participación ciudadana, reformas políticas. Este impulso modernizador hace que actualmente Chile se encuentre con algunos servicios públicos a la vanguardia internacional. Así, por ejemplo, tenemos el servicio de registro civil, que es un ente que no solamente es reconocido en Chile como un servicio público de primera clase, sino también a nivel internacional. ¿Ya? Se han creado otros organismos, por ejemplo, lo que son Mercado Público o Chile Compras, para determinar las compras actuales del sector público. El sector público actualmente tiene que comprar a través de este mecanismo. Nace una ley para determinar, ¿no es cierto?, este mecanismo nuevo del sector público en cuanto a las compras del sector público. Pero aquí tenemos un paradigma. Existen muchas veces las personas determinan que, según ellos, existe una baja calidad y eficacia de los servicios públicos. Si usted le consulta a alguna persona, ¿no es cierto?, y le pregunta sobre los servicios públicos, ¿qué opina?, generalmente le dice que es lento, burocrático, etc. Pero para ello existen tres parámetros básicos por qué las personas entienden esto. Uno, justamente los funcionarios que trabajan en la administración pública. Se dice que ellos muchas veces, ¿no es cierto?, son directivos, o las personas que están al mando de estos servicios públicos son directivos inadecuados. Existe de repente mal clima laboral. Existe esta diferencia entre los nuevos y los antiguos. Y muchas veces se dice que las personas no son evaluadas en los servicios públicos, no son calificadas. Eso determina que muchas veces la gente que no conoce los servicios públicos piense que existe una baja calidad. También en cuanto a lo que es los procesos internos de un servicio público muchas veces tampoco se dan como se dan en la empresa privada. No existe muchas veces esta idea de conocer la misión o la visión del servicio público. Y también existe el medio ambiente, el entorno, que hace que de alguna manera ellos entiendan que los servicios públicos son lentos, burocráticos. Pero sabemos nosotros que si miramos en forma cierta los servicios públicos, existen burocracias, ¿cierto?, pero es necesaria para el proyecto de cada uno de estos. Entonces, nosotros veamos ahora cuál ha sido la modernización del Estado a través de los dos últimos presidentes, el señor Piñera y la señora Bachelet en su último mandato. La idea básica del señor Piñera en su mandato era modernizar el Estado en 7 ejes principales. La idea, ¿por qué estos ejes principales? Porque la OCDE, que es la que reúne de alguna manera las grandes potencias mundiales económicas, determinan que Chile, hasta el momento, hasta esta época que estamos viendo, 2009, fines de 2009, existía, ¿no es cierto?, un proceso no modernizador, según la OCDE. Es por ello que el señor Piñera, de alguna manera, determinó el servicio de los ciudadanos hacia la gestión pública. La idea básica, ¿no es cierto?, está dada por 6 ejes principales. Mejores servicios en el Estado, primer eje. Segundo eje, coordinación para una mejor gestión estratégica. Tercer eje de la época del señor Piñera, gobierno abierto. Es decir, la idea básica es transparentar el servicio público o los servicios públicos. Mejor institucionalidad del Estado a través de entender que los profesionales tienen que estar presentes en aquellas actividades que correspondan a cada cargo y no colocar en aquellos cargos personas políticas que muchas veces solamente, ¿no es cierto?, reconocen el aspecto político y no técnico de su situación laboral. Personas en el Estado. La idea básica, como les comentaba, es que los altos directivos públicos sean aquellas personas que se necesitan para los cargos específicos. Y para ello nace otro servicio público llamado servicio civil, en el cual, ¿no es cierto?, de alguna manera reconoce y efectúa el proceso de consolidar qué personas van a llegar a los servicios públicos. Y obviamente la descentralización del Estado. Todo esto era para cubrir las necesidades básicas que hasta el momento existían en los servicios públicos y que la ciudadanía tenía presente de que no veía los servicios públicos como algo eficiente. Y lo que es el proceso de modernización de la señora Michelle Bachelet en su último mandato, ella de alguna manera, ¿no es cierto?, está inspirada en el proceso regulador y fiscalizador que tiene que tener los servicios públicos. Y para ello va creando distintos organismos que fiscalizan o controlan los servicios públicos. Necesita un Estado innovador, un Estado moderno según este proceso. En ese sentido, los elementos básicos presentes son una evaluación de las políticas públicas,
Nace para eso, por ejemplo, la Dirección Nacional de Evaluación, un nuevo trato para el empleo público o para el empleado público. ¿Ya? Los empleados públicos deben disponer de recursos necesarios para poder efectuar sus tareas prolijas dentro de este servicio. También se perfecciona el sistema de alta dirección pública, de alguna manera tratando de que esto sea más transparente para que las personas puedan postular y que queden aquellos cargos que sean aquellas personas mejores para el cargo. Una nueva agenda digital, nuevas herramientas TIC habilitantes, mayor coordinación digital entre las instituciones públicas, simplificación de trámites, estándares y normativas de gobierno digital. Todo ello, insisto, dentro de este periodo de la señora Bachelet. Probidad y transparencia, dos conceptos que incluso están presentes en la Constitución Política de Chile en su artículo 8º. Transparencia, por cuanto todo servicio público tiene que entregar aquellos antecedentes que le solicita la sociedad. Y para ello existe una transparencia activa y una pasiva. La transparencia activa, cada servicio público tiene que dejar que las personas revisen la información necesaria que se les pide. Por ejemplo, cuál es el presupuesto público que tienen, cuál ha sido la última información financiera contable que han entregado, cuáles son los sueldos que tienen los servidores públicos. Eso tiene que estar presente en esta transparencia activa. Y publicidad, porque obviamente tienen que publicarlo de alguna manera. También se perfecciona los gobiernos corporativos de empresas públicas y también una confianza y alto estándar para las estadísticas públicas. La idea básica, por ejemplo, es de alguna manera modernizar a este famoso Instituto Nacional de Estadísticas. Como desafíos futuros de la gestión pública, podemos entender nosotros, ¿no es cierto?, de alguna manera que se necesita un punto de partida. Obvio, al año 1994 aproximadamente, con los gobiernos democráticos, iniciamos el proceso, ¿no es cierto?, modernizador. De alguna manera existe una evolución del comportamiento organizacional presente en los servidores públicos, que de alguna manera es necesario para entender este proceso modernizador. Los ciudadanos perciben los cambios experimentados, o sea, la idea básica es que si existe modernización, esa modernización tiene que ser de alguna manera percibida por los ciudadanos, por los clientes, entre comillas. ¿Ya? Siempre que estos cambios, ¿no es cierto?, no sean rutinarios y de alguna manera rompan esta cultura organizacional burocrática que existe en Chile. Eso es lo que de alguna manera necesitamos hacia el futuro. Con ello, ¿no es cierto?, podemos nosotros decir cuáles son los potenciales beneficios de un gobierno abierto. Porque la idea básica, ¿no es cierto?, es también entender que los gobiernos actuales tienen que ser, como dice el concepto, un gobierno hacia la ciudadanía. Y para ello se debe restablecer una confianza con los gobiernos de turno, garantizar resultados de menor costo, en el sentido de que los servicios públicos tienen que efectuar tareas eficientes, elevar los niveles de cumplimiento de las acciones de los servicios públicos y municipales también, asegurar equidad al acceso a las formaciones públicas, fomentar la innovación y nuevas actividades económicas, mejorar la eficacia y el aprovisionamiento de los recursos a los ciudadanos. También es necesario entender que los ciudadanos se sienten que la administración tiene que ser más cercana, mayor implicación por parte de la ciudadanía en la actuación de los servicios públicos. También la administración se beneficia de la generosidad de los ciudadanos, en el sentido que también ellos deben participar en los servicios públicos. Se involucra a otros agentes externos, privados de alguna manera, a otras fundaciones, gobierno, administración. Es muy necesaria esta relación. Y también, ¿no es cierto?, es necesario una información clara y eficiente y oportuna de todas las actividades que están presentes en los servicios públicos. Exponer datos públicos necesarios, que ya se indicó como transparencia. Es muy necesario, ¿no es cierto?, exponer los datos públicos de la administración. Reducir los costos de las administraciones en lo posible. Incrementar nuevamente la transparencia de los servicios públicos. Disminuir la carga de trabajo de los funcionarios públicos cuando esta determina, ¿no es cierto?, una herramienta necesaria. Permitir a los responsables políticos estar más vinculados con la ciudadanía. Entonces, como un resumen de esto que estamos conversando, de la gestión pública moderna, nosotros debemos entender que existe una cultura ética y de transparencia. Se debe, de alguna manera, tener actualización tecnológica permanente de los servicios públicos. El cliente interno tiene que estar motivado,
el cliente externo, el usuario externo, ¿no es cierto?, satisfecho de la labor del funcionario público. Tiene que haber indicadores de gestión necesarias, servicios de calidad, procesos eficientes y eficaces, control y participación ciudadana, evaluación, obviamente, de los servicios públicos. Y por último, todo un proceso de direccionamiento estratégico, determinar realmente cuál es la misión, visión de un servicio público. Eso sería como un resumen en cuanto a qué se entiende por una gestión pública moderna. Y por último, debemos entender qué significa la nueva gestión pública. Significa arte de simplificar. Las cosas hay que hacerlas mucho más sencillas en los servicios públicos. En ese sentido, el funcionario público es una persona que sirve a otras personas que tratan de satisfacer sus necesidades. Esta idea de simplificar, ¿quién simplifica? ¿O simplificar qué? Obviamente las estructuras, los procesos, las normas que están presentes en la administración pública deben simplificarse, o sea, simplificar el sistema público. ¿Simplificar para qué? Obviamente, ¿no es cierto?, para condiciones de logro, de la felicidad del usuario. Si el usuario ve que se simplifican las cosas, obviamente, ¿no es cierto?, el quehacer que él tenga que hacer en un servicio público es mucho más sencillo. Ahora, ¿quién simplifica? Todos. Obviamente, la administración del Estado, pero también los usuarios, que tienen que de alguna manera participar, ¿no es cierto?, en esta situación de cambio, lo que se llama un trabajo en equipo. Estimados alumnos, con estas palabras hemos dado término a la primera unidad de este módulo denominado la función pública.